Divergenti es pionera en convocar y construir comunidades que impulsen economías colaborativas y descentralizadas, facilitando el acceso a la abundancia del conocimiento necesario para la era digital. En Divergenti, todos acceden e intercambian conocimiento y experiencias de forma libre y flexible, a través de un token digital, www.divergenti.cl. Soy Gabriel León y ahora comienza Rockstars. En 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, miércoles 11 de mayo del 2022, son las 12:03 y estamos comenzando nuestro paseo diario por la ciencia, como siempre, entregándoles la última información que el Ministerio de Salud liberó hace una hora atrás con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. 3.048 casos nuevos. Por primera vez en bastante rato ya superamos los 3.000 casos diarios nuevos, lo que nos deja con 11.485 casos activos y lamentablemente otros 25 fallecidos producto de esta enfermedad. Eso ciertamente va de la mano con lo que se anunció ayer, particularmente para la región metropolitana, porque las 52 comunas de la región metropolitana pasan a la fase amarilla de la pandemia. Así que ojo con eso, hay que aumentar las medidas de autocuidado y las autoridades están particularmente preocupadas con lo que está ocurriendo por el estatus de la vacunación. Hay 1 millón de pases de movilidad que quedaron inhabilitados porque las personas no se han puesto todavía la primera dosis de refuerzo y hay muchas personas que están esperando también por la cuarta dosis. Y por lo tanto se está juntando mucha gente en los vacunatorios y el proceso está siendo algo lento. Así que vayan con tiempo para que queden protegidos, porque además recuerden que durante el invierno circulan otros virus, como el de la influenza y por supuesto el virus respiratorio sincicial. Con ese breve recordatorio de lo que está ocurriendo, algo que hacemos todos los días en este programa, comenzamos ya nuestra conversación y ya está aquí con nosotros, lista para unirse a nuestra conversación, la doctora Vreni Hauserman, bióloga y doctora en biología, exploradora de la Patagonia chilena. La doctora Hauserman ha trabajado durante 3 décadas en la caracterización zoológica de los fiordos de la Patagonia chilena, identificando extensos bancos de corales de aguas frías y unas 500 especies marinas, 50 de las cuales son únicas en el mundo. La doctora Hauserman busca a través de su trabajo generar conciencia por el estado de los fiordos de la Patagonia, buscando que sean declarados como áreas marinas protegidas, y ha recibido varios premios y reconocimientos por su trabajo, incluyendo el Rolex Award Enterprise y la Pew Marine Fellowship. Actualmente es investigadora de la Universidad San Sebastián. Vreni, bienvenida a Rockstars. Hola, muchas gracias. Me alegro mucho poder estar aquí. Nosotros estamos muy contentos de estar contigo, Vreni. Te agradecemos también que tomes un tiempo en tu agenda y puedas conversar con nosotros. Tienes una trayectoria tremendamente entretenida. Y por tu nombre y por tu acento queda claro que no naciste en Chile, tú naciste en Alemania, allá hiciste tus estudios y algo entretenido pasa en el camino que terminas viviendo en Chile. Pero antes de llegar a esa parte de la historia, quiero comenzar por el principio. ¿De dónde viene tu interés y tu gusto por la biología que te llevó de hecho a estudiar esa carrera y luego a hacer un doctorado? Bueno, la verdad es que siempre me gustó la naturaleza, los animales. Así en las vacaciones, cuando era niña, ya empecé de bucear apnea, a conocer la vida marina en el Mediterráneo. Y eso era como fascinante. En este tiempo había mucho más vida en el Mediterráneo que hoy en día. Y así con mi hermano estuvimos buceando ahí, buscando caracoles y viendo la vida y me impresionó mucho. Así siempre me encantó el mar y al final cuando decidí que quiero estudiar, una de las primeras cosas que me llegaron a la cabeza fue biología, pero en realidad hice otro desvío antes porque llegó una persona dando consejos que se debe estudiar, dónde hay trabajos y nos dijeron, no, como biólogo es muy difícil encontrar un trabajo. Así decidí, así voy a estudiar farmacia, porque igual me gustó la química. Estudié un semestre de farmacia y no era malo, pero vi a la gente y dije, eso no es mi lugar. Así al final, después de un semestre, me di cuenta que quiero estudiar biología, aunque no tengo un trabajo después, es algo que voy a ver después. Eso es lo que pensé. Primero voy a estudiar y disfrutar lo que me gusta
y después pensar sobre el ingreso que necesito tener también. Creo que es una elección súper interesante para muchos que eligen una carrera, porque efectivamente, claro, uno se puede preocupar por el futuro laboral, pero a veces el solo estudiar una carrera que a uno le apasiona termina siendo muchísimo más importante de lo que puede ocurrir después en el futuro. Y eso me parece particularmente interesante. Y en el caso tuyo, Brenny, una de las cosas que más atractivas me parece a mí de la carrera de biología es que es muy amplia. Hay muchas áreas de las que uno se puede interesar, que van desde las más grandes como la ecología, a las más pequeñas como la biología molecular incluso. En el caso tuyo, ¿qué áreas de la biología fueron las que más te interesaron? Bueno, puesto que vine como del lado de la naturaleza, me interesó más la ecología, la botánica, la zoología, y la genética y la microbiología no tanto, porque como eso es algo para cual estás en el laboratorio, pero no estás afuera en la naturaleza. Por eso eran estas áreas, pero igual me gustaron todas las áreas asociadas, como estudié ciencias de suelo, sociedades de vegetación. En realidad, casi todo lo que se ofreció. Al final hice un estudio muy, muy largo. Estudié hasta que me echaron. hasta que me dijeron, si ahora no haces el examen, te vamos a contar cómo no lo pasaste. Wow. Y ahí dije, ok, así lo hago. un ultimátum para que terminaras la carrera, finalmente. Claro, bueno, en Alemania se puede hacer, porque no pagas para estudiar. Puedes seguir, claro. Puedes seguir mucho, por eso después de, yo creo que fue como casi, 5 años, o no, 9 años, fue mucho. Yeah. Ahí me dijeron, ahora tienes que terminar. Pero yo pienso que eso es algo que me sirve hoy en día, porque al final estudié como muchas áreas diferentes, claro, y tengo una base muy amplia, sabiendo todo de vegetación hasta biología marina, hasta muchas áreas, y eso te ayuda en también después hacer un proyecto y entender como el sistema en general y no solamente una parte del sistema. ¿Y en qué momento, Brenny, tuviste claro que la investigación científica en el área de la biología, lo que probablemente te llevó por el camino de hacer un doctorado, por ejemplo, era lo que más te interesaba, producir conocimiento nuevo, explorar, aprender cosas nuevas, describir nuevas especies, por ejemplo? Y cuéntanos un poco cómo ocurre esa transición entre que terminas de estudiar biología y decides hacer un doctorado en biología. Bueno, lo que siempre me gustó eran las salidas a terreno, al Mediterráneo, por ejemplo, donde buceamos, donde intentamos identificar especies que encontramos. Y siempre, en el Mediterráneo está básicamente todo conocido, pero siempre ahí era esto, wow, y qué lindo sería bucear en un lugar donde nadie ha buceado y describir especies que nadie ha visto antes. Eso siempre fue como lo que la mayoría de los estudiantes pensaron en salir a estos terrenos. Y ahí yo creo que cuando salió esta oportunidad de estudiar un año en Chile, fue como una posibilidad de una aventura increíble en un lugar donde nadie va a bucear, claro, en lugares donde quizás ningún científico ha buceado antes. Eso fue como el gran desafío y me interesó por eso. Como un lugar exótico, pero ¿por qué Chile? ¿Había otras opciones? ¿Por qué se ofreció en particular este lugar? ¿Qué fue lo que te llamó de Chile en particular? La atención, perdón. Bueno, al final fue casualidad, porque había un profesor alemán de mi universidad quien estaba casado con una señora de Concepción. Y así ellos organizaron un intercambio él era botánico, así fue un intercambio por el departamento de botánica. Y había esta opción de ir a Concepción por un año. Y sonaba muy interesante. Y en realidad lo descubrió mi marido, fácil de hoy. Él quería salir antes. Él estaba inscrito ya y ya tenía una beca para ir a Chile cuando nos conocimos. Y fue como nos conocimos y él debería haber salido como 2 meses después. Y ahí dijimos, eso es muy malo para una relación nueva, de salir un año. Y ahí acordamos que vamos a intentar conseguir esa beca juntos el año después. Nos resultó y llegamos juntos. Qué interesante la historia y además una lección de la vida. Siempre hay un chileno. En cualquier parte del mundo siempre aparece por ahí un chileno, que en este caso hace la conexión con Brenny, con su novio en aquella época, y con Concepción, que fue el lugar donde originalmente llegaron ustedes con ganas de explorar nuestro territorio.
¿Con qué se toparon, Brini, en aquella época? Sitúanos, por favor, más o menos en qué año fue esto y con qué panoramas se encontraron desde el punto de vista de la exploración de las costas chilenas por aquella época. Bueno, llegamos en 94 a Concepción y en este tiempo era todo muy diferente comparado con hoy día. Así, por ejemplo, la Panamericana era como una calle, como una vía, sí. Era todo mucho más pequeño y fue como interesante de conocer, como áreas tan poco exploradas, igual en la costa, aunque obviamente en la costa central obviamente ya era bien explorado. Pero, por ejemplo, nos fuimos a bucear allá para conocer lo que hay y nos damos cuenta que de los invertebrados se sabía muy poco. Había una roca llena de anémonas de mar de muchas especies y queríamos hacer un trabajo sobre las especies que viven en esta roca porque nos costó. Y no pudimos identificarlos, no había literatura, no había nada. Y ahí empezó este interés por conocer más de la fauna marina. En realidad, cuando llegamos a Concepción, queríamos estudiar los bosques de algas, porque esos eran como famosos. Eso leímos que en Chile hay estos bosques de algas grandes, pero llegamos en agosto y ya no había, como siempre mueren al final del año en esta región, y las algas eran muy pequeñas. Así al final no fue como tan interesante como pensábamos y apareció esta roca llena de anémonas y esta roca al final hizo que me quedé con las anémonas. Oye, es tremendamente interesante porque entiendo que además ustedes originalmente venían por un año, ¿no? Sí, llegamos un año y de verdad volvimos después de este año porque teníamos que terminar el estudio, claro. Pero después de bucear por un año en Concepción y ver que las anémonas de Concepción son diversas y nadie conocía cuál es cuál, dijimos pero ahora queremos saber qué más anémonas hay en este país porque tiene una costa tan larga y planificamos de hacer la tesis sobre las anémonas de Chile. Y eso fue como trabajamos por años juntando plata para poder pagarlo porque en este tiempo no había becas para que te paguen una tesis. Así trabajamos apoyando a gente que tenía problemas, que no podían como vivir solos, había que estar con ellos 24 horas del día y siempre los fines de semana hicimos como trabajos de estar ahí 48 horas y así juntamos plata y con eso pagamos el viaje y un auto, compramos un auto desde Alemania y cuando estaba de un amigo, el problema fue que por 3 semanas una persona desconocida tenía que cuidar este auto hasta que llegamos y cuando llegamos sacaron todas las partes útiles y lo cambiaron por partes de autos malos y ya no andaba, ya no funcionó nada. No. Era un desastre. Oye, ¿y qué hicieron ahí para poder viajar por Chile y explorarlo entonces? Tuvimos que cambiarlo, hicimos un aviso que queremos cambiar el auto para uno más grande porque además era pequeño y arreglamos lo básico y vino un señor con un Toyota Hilux viejo también, que quería cambiar porque necesitaba urgentemente plata. Y ahí tuvimos un acuerdo que le pagamos 1 millón y cambiamos autos. Y puesto que el nuestro era en tan mal estado, no revisamos el suyo tampoco, porque dijimos, claro, si nosotros revisamos, él va a revisar también y eso no será bueno. Y cambiamos y estaba un buen cambio, pero tampoco funcionaron las luces, los indicadores, estas cosas, nada funcionó. Pero en el nuestro tampoco, así al final fue justo el cambio. Oye, y bueno, después ese auto ¿cuánto les duró? Hoy lo vendimos hace 2 o 3 años. Era increíble. Mira, salió a pesar de todo, salió, como decimos en Chile, salió aperrado el auto, que además los ayudó a explorar la costa. Tú dijiste hace un ratito, la costa de Chile es tremendamente extensa. ¿Cuánto recorrieron de la costa de Chile? Bueno, empezamos en Arica y llegamos hasta Punta Arenas en este tiempo. Eso fue la primera expedición. ¡Wow! Notable. Oye, y de los lugares que conocieron, de los lugares donde pudieron bucear, de los ecosistemas que pudieron conocer, ¿cuáles les parecieron más atractivos? ¿Dónde pensaron ustedes que había algo más interesante para tratar de entender mejor? Bueno, fue la costa expuesta del norte. Para empezar fue interesante, había muchas cosas nuevas para nosotros, pero no había tantos cambios rápidos a lo largo de la costa entre Arica y, digamos, Puerto Montt. Era un cambio lento y
y suave, pero no había como cosas muy nuevas en este tiempo, en esta distancia. Pero de repente, llegando al sur de Puerto Montt, todo cambió. Ahí había muchas más especies y unos colores increíbles y hábitats, y los cambios en pocas distancias eran impresionantes. Uno buceaba en 2 lugares de poca distancia y pudo ver muy diferente. Eso vino porque el hecho es que al sur de Puerto Montt, con la geografía, hay tanta línea de costa, hay tantos diferentes hábitats, hay fiordos, canales, costa expuesta, y hay muchos gradientes de factores como insulación, como corrientes, viento, salinidad, exposición a olas, y todo eso se sobrepone y forma un patrón muy complejo de condiciones en cada lugar. Así, las condiciones pueden variar adentro de un par de cientos de metros. Y así al final uno tiene diferentes especies y comunidades en áreas muy cercanas. Está como muy parcheado y eso aumenta la diversidad. Y por eso al sur de Puerto Montt de repente hay 3 o 4 veces más especies en la misma profundidad comparado con lo al norte. Oye, es tremendo lo que nos cuenta, ese cambio tan radical que ocurre desde Puerto Montt hacia el sur y cómo aumenta de manera explosiva la diversidad de especies con ecosistemas que son bien complejos. Pero desde el punto de vista formal, en algún momento tuvieron que volver a Alemania a defender, en el caso tuyo, tu tesis de doctorado, ¿no? ¿Vuelven a Alemania a defender la tesis y luego cómo deciden volver a Chile? Sí, eso fue la tesis de diploma, ni siquiera de doctorado. Volvimos, terminamos el estudio y empezamos a hacer el doctorado. Y puesto que me quedé con las anémonas, buscamos un profesor quien supervisa el tema de anémonas. Quería trabajar las anémonas de Chile. Y hay una sola profesora en el mundo quien supervisa sobre el tema de anémonas, y ella vive en el lugar más lejano del mar imaginable, en Kansas. Así nos fuimos a Kansas. Como Dorothy. Sí. En el Mago de Oz. Así es. Y estudiamos 1 año en Kansas. La idea fue de quedarnos por todo el doctorado. Los 2 hicimos doctorado con ella. El problema fue que ella fue complicada. Y casi todos los estudiantes quienes empezaron con ella terminaron en corto tiempo. Y a nosotros nos pasó lo mismo. No queríamos seguir con ella. Así, después de 1 año en Kansas, volvimos a Alemania. Y bueno, ahí dijimos, no, tenemos que encontrar una forma de ir directo a Chile, porque es lo que queremos hacer. Y así yo tenía, por suerte, este año en Kansas solamente valió como año de visitando a Kansas, pero tenía una beca para 3 años. Y Fossi encontró una beca para estudiar en Chile directo, y así al final los 2 llegamos a Valdivia, porque la UACH, como es la universidad más grande ahí en el sur, quizás como trabaja más en temas ecológicos, y bueno, nos fuimos a vivir en Valdivia trabajando con anémonas. Y ahí conocimos a todos los científicos que trabajan en la Patagonia, porque ese fue el lugar de interés principal. Claro. En este tiempo ya fue obvio que la Patagonia es donde queremos estar y estudiar la fauna de la Patagonia, porque es más diverso, es menos conocido y es más bonito. Claro. Oye, y además Valdivia tiene algo que tal vez lo notaste en aquel momento, que fue un lugar de asentamiento de parte importante de los colonos alemanes que llegaron a Chile. Y de hecho hay mucha tradición cervecera, por ejemplo, en Valdivia. ¿Cómo viviste eso? ¿Sabías que en Valdivia había muchos inmigrantes alemanes? Sí, también lo escuché que había en el sur, pero la verdad es que ni conocimos tantos. Así, probablemente porque pasamos tanto tiempo en la Patagonia. Claro. Pero oye, claro, es una región como con muchas descendencias alemanas. Tal cual. Oye, Vreni, y qué interesante esta historia de irse a Kansas, que es el lugar más improbable del mundo para estudiar anémonas, siguiendo, ¿cierto?, a esta persona en particular que aparentemente podía ser una muy buena guía, y luego de eso venirse a Valdivia a seguir estudiando en los fiordos del sur. Pero de la mano con eso viene también la historia de vida, porque llevan 30 años en Chile, o más de 30 años en Chile. ¿En qué momento deciden quedarse en nuestro país? Al final, nunca, cuando llegamos a Chile, no queríamos tomar esta decisión, porque nos fuimos a Kansas dedicado a quedarnos 5 años. Y claro, después de un par de semanas ya nos damos cuenta, eso no queremos.
y nos quedamos este año. Y al final, cuando llegamos a Chile, fue así, bueno, no queremos tomar decisiones, vamos a ver de año a año qué pasa. Y al final siempre fue así, obvio que quedamos. Y hace un par de años yo creo que ahí fue que dijimos, ya estamos tanto tiempo, no vamos a salir más. Claro. Pero no fue como una decisión, fue así, pasó nomás. Algo que pasó, que eso es algo que ocurre habitualmente en la vida de uno, cosas que pasan y de repente pasaron 20 años o 30 años. Oye, Pireni, y desde el punto de vista más científico, ¿cuáles fueron los resultados más importantes de tu doctorado? ¿Qué cosas fueron las que a ti, desde el punto de vista del descubrimiento y la exploración, te dejaron más contenta? Bueno, yo creo que descubrimientos tengo como más importantes de las expediciones en la Patagonia comparado con el doctorado. El doctorado fue como para conocer las anémonas, para estudiarles y para demostrar que se pueden identificar basado en animales vivos. Eso fue básicamente la cosa central de mi doctorado, porque las anémonas en este tiempo se identificaron basado en animales preservados en formalina y nadie en estas descripciones originales ni se describió mucho del color, así ni la forma, así con suerte el color, pero así hay muchas descripciones donde tú tienes el animal muerto en formalina que es pequeño, contraído, café, claro. y tú no sabes cómo ve vivo, y si ves un animal vivo no tienes idea cómo ve preservado y así no sabes qué es. Y eso fue algo que para mí no hacía mucho sentido, porque tú ves los animales vivos y cada especie ve muy distinta a la otra. Sí. Y nadie sabía qué es qué, porque no había guías para identificar un animal en vivo. Y así, eso fue mi idea, que quiero primero describirlo como es, como vive. Después, desgraciadamente, tengo que echarlo al formalina también para ver los músculos, las estructuras morfológicas. Pero con esta descripción, después puedo decir, bueno, si ve así en vivo, es esta especie, porque ya lo estudié muerta. Y con eso se puede identificarlo en terreno sin tener que matar cada espécimen. Y eso es algo que me pareció súper importante. También para un ecólogo, ¿no? Es imposible de identificar como con espécimes preservados cada animal, porque no termina nunca. Así, para ayudar a ellos o a la gente, a los buzos, a la gente estando como disfrutando solamente de la vida marina, necesitan una guía para saber qué es qué. Y eso basado en fotos, en animales vivos. Claro, no en, como decías tú, especímenes guardados en formalina, porque se oxidan con el paso del tiempo, pierden la coloración, quedan café, se achican y claramente el espécimen que está guardado en un frasco con formalina, después de un tiempo no se parece mucho al espécimen que está en el ecosistema desde el cual fue tomado. Mencionaste también lo de las expediciones a la Patagonia. ¿En qué momento comienzan esas expediciones y cuál es el objetivo central de ellas? Bueno, al final empezó en la tesis de diploma en 97 y 8 cuando viajamos este medio año de Arica a Punta Arenas. Eso en realidad ya igual fue complicado, porque después de arreglar este auto queríamos empezar a bucear en Arica y antes de la primera expedición se nos robó el equipo fotográfico, todo. Y obviamente con la intención de documentar los animales vivos, sin el equipo fotográfico es imposible. Estuvimos ahí y estuvimos al lado de la camioneta cuando se robó. Estuvimos intentando de salir a bucear en la playa, la camioneta a 20 metros detrás, pero vimos la parte adelante y abrieron atrás, no, vimos la parte atrás, abrieron adelante y nos sacaron todo el equipo. Así, otro susto increíble. Y bueno, eso igual logramos de comprar el equipo de vuelta de los ladrones después de 2 semanas. Porque ¿A los mismos? A los mismos. No pudieron venderlo. La idea nuestra fue que hacerlo tan público que el equipo ya no se puede vender. Claro. Así nos fuimos a la radio, teníamos una entrevista en Radio Arica, estaba un artículo en el diario, pusimos como papelitos que pagamos recompensa en todos lados, y así todo Arica estaba buscando el equipo. Y así... Y ya teníamos la sospecha quién eran los ladrones. Mira. Porque cuando pasamos con los carabineros a lo largo de la playa,
había un auto con mariscadores que eran demasiado raros, que cuando les preguntamos si han visto algo, dijeron, no vimos nada. Y ustedes pueden revisar nuestro auto aquí. Y abrieron, ven, aquí no hay equipo. Es como súper raro. Y dijimos, probablemente usan ellos. Claro. Y por eso como empezamos a poner estos papeles justo ahí en la playa. Así ellos sabían que estamos buscando. Y después era como tan obvio que ya no se puede vender, que nos llamaron y dijeron, ya sabemos algo, podemos juntarnos. Y nos juntamos en la mitad de la noche, como las 2 de la mañana, y ellos pasaron con un vehículo, todos con lentes de sol, y pasaron varias veces, y era como en una película mala. Y al final nos dijeron que tenemos que ir a unos arbustos ahí, y nos fuimos y se escuchó como voces detrás en los árboles, había más gente. Y nos trajeron una bolsa y daron vuelta a la bolsa y estaba el equipo fotográfico suelto en una bolsa sucia. Ya casi nos morimos. Y dijimos, ya vamos a chequear si es completo. Y vimos que faltaban 2 partes. Y ellos, uno han vendido, dijeron el segundo han obviamente perdido porque no sabían. Y dije, ya, ahora les pagamos menos. Pagamos 50,000 menos por la larga vista y 50,000 menos por este objetivo. Y dijeron, ya, pero lo vendimos en 30. Dijimos, ya, pero eso no es el problema nuestro. Y dije, ya, pero tenemos muchos niños. No dije, ya, pero... Tuvieron que negociar con los, a esta altura, secuestradores del equipo fotográfico. Sí, bueno, al final les pagamos algo menos y hicimos el cambio y ahí tuvimos el equipo casi todo de vuelta. Y teníamos un seguro para parte del equipo. El seguro nos pagó la recompensa porque les costó tanto la historia. Oye, qué tremenda historia esta de la pérdida, del robo del equipo fotográfico ahí en Arica. Más la historia del auto, que también es notable, que les permitió recorrer toda la costa chilena explorando. Muy entretenida tu historia de vida, Breni, tu historia familiar y tu historia científica, que te trajo a nuestro país interesada por entender mejor los ecosistemas costeros, por entender mejor los bosques de algas, que no estaban en el momento que ustedes llegaron, por entender también a las anémonas, y finalmente por explorar y entender los fiordos de la Patagonia, que va a ser el tema central de nuestra conversación en el siguiente bloque, que vamos a tener después de esta pausa musical. Son las 12:30, mi querido Gabriel, y vamos a ir a escuchar una canción. Vamos a ir a escuchar a Rush. Esto se llama Working Them Angels. Nosotros vamos y volvemos. Driving away to the east and into the past. History recedes in my rearview mirror. Carried away on the wave of music down the desert road. Memory humming at the heart of a factory town. All my life I've been working them angels overtime. Riding and riding and living so close to the edge. Working them angels
winter. Memories beating at the heart of an African village. All my life I've been working them angels overtime, riding and driving and living so close to the edge. Working them angels, working them angels, working them angels, working them angels overtime. Working them angels. Working them angels. 12:34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales donde nos encuentran como @TX Plus, TXSPLUS. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con la doctora Brenny Hauserman, bióloga y doctora en biología, exploradora de la Patagonia chilena, actualmente investigadora en la Universidad San Sebastián. Brenny, una de las cosas más interesantes que has hecho en el último tiempo tiene que ver con la exploración de la Patagonia chilena, con conocer su ecosistema, tratar de entender la diversidad de organismos que vive ahí. Cuéntanos un poco qué has aprendido y qué es lo que nos has enseñado de esos años de exploración con respecto al ecosistema de los fiordos de la Patagonia chilena. Bueno, desde que trabajo aquí en la Patagonia hice más de 45 expediciones a diferentes lugares en la Patagonia y eso resultó del interés de conocer áreas no exploradas de la Patagonia, porque uno con vehículo llega a muy pocos lugares y al final necesitas una lancha para explorar más. Y estos durante como mi estudio no pude pagar. Así en este tiempo siempre salimos de la playa con suerte de una lanchita pequeña por un par de minutos, pero nunca por días y semanas. Y estos 45 expediciones fueron todos con una lancha donde se puede alojar, donde se queda 2-3 semanas conociendo lugares donde es súper difícil de llegar. Y eso fue como impresionante. Empezó con la idea de querer ver si hay corales en más lugares, porque descubrimos en la tesis de diploma, descubrimos estos bancos de corales en los fiordos de la región de los lagos, que fue algo espectacular, no conocido ni en Chile ni en el resto del mundo. Así, estos corales de aguas frías generalmente viven en gran profundidades y uno no les ve buceando. Así fue algo bien especial de encontrarles en 25 metros en el fiordo Reniue y en bancos grandes con 1.500 especímenes por metro cuadrado, así algo bien denso. Y cuando nos confirmó el experto de corales de aguas frías que sí eso eran corales y, disculpe, y que de verdad eran desconocidos, descubrimos 2 nuevas especies de corales. Una era una especie cosmopolita que vive en todo el mundo y los 2 demás eran nuevos. Y eso nos interesó tanto y además dijimos, hay que proteger estos corales. Así intentamos de solicitar un área protegida para el fiordo Comau y para el Reniue, porque nos damos cuenta que los corales forman bancos en estos fiordos aquí de la región de los lagos y era único. Pero después el gobierno dijo, pero en el momento hay mucho interés económico aquí y quizás pueden proteger los fiordos más al sur, como en la Patagonia Central, donde seguramente también haya corales. Dijimos, pero quizás no. Y dijeron, pero ¿por qué no debería estar? Y al final tuvimos que ver si o no hay corales en todos los fiordos. Claro. Oye, Brenny, una pausa en ese sentido. Existe actualmente una tensión bien pronunciada entre las actividades económicas y la protección del medio ambiente. Y tengo la sensación
de que los países han tomado distintas actitudes con respecto a cómo resuelven esta tensión. Mencionaste recién el caso que ocurrió en particular en ese fiordo donde el gobierno dice, ok, pero acá tenemos cierto interés por desarrollar actividades económicas y tal vez esto que están viendo ustedes está en otra parte. ¿Sientes que eso ha cambiado en el último tiempo en nuestro país y que tal vez ahora, a diferencia de lo que ocurría hace tal vez 20 años atrás o 10 años atrás, existe un balance que pondera de manera distinta a las actividades económicas versus el cuidado del ecosistema, tendiendo más a cuidar el ecosistema, o no es así? Claramente la conciencia está mejor que antes, pero yo creo que más que nada entre el público. Todavía yo creo que tenemos este conflicto entre actividades económicas y conservación, y no solamente aquí en Chile, es lo mismo en todo el mundo. Así al final es un tema súper complejo porque son como daños económicos a corto plazo si uno protege un área y los beneficios son más a largo plazo, los que un gobierno no tiene que ver porque ellos piensan en sus 4 años. Y es el problema en todo el mundo. Y bueno, ahí salió la idea de la primera expedición, de ver si hay corales en los fiordos más al sur. Y pudimos viajar con la CONAF a Témpano y Bernardo. Son 2 fiordos al norte de Puerto Eden, en la Patagonia Central. Y dijimos, ahora vamos a bucear a lo largo de estos 2 fiordos a buscar corales. Y pasamos 2 semanas ahí y no había bancos de corales. Y después, haberlo visto, fue igual ciertamente obvio, porque estos 2 fiordos están al lado del campo de hielo norte y estos glaciares llevan mucho sedimento al fiordo y todas las paredes de los fiordos estaban tapados en sedimento fino. Y ahí obviamente un coral no podría sobrevivir. Y por eso igual era lógico que las condiciones en la Patagonia Central no eran para bancos de corales. Volvimos y dijimos, no, tan fácil no es. No podemos proteger corales allá y a lo mejor no están en otros lados, solamente en la Patagonia Norte. Y ahora, después de muchas expediciones, sabemos que la especie está en toda la Patagonia, pero hay un espécimen quizás en un área grande, un espécimen pequeño, pero estos bancos densos solamente viven en los 3 fiordos de la región de los lagos. Así es algo bien único y se necesita protección ahí. Pero igual descubrimos obviamente muchas otras especies, también muchas especies nuevas, y nos damos cuenta que a lo largo de la Patagonia está cambiando lo que uno encuentra. Patagonia Norte se distingue mucho de Patagonia Central y Patagonia Sur de nuevo es muy diferente. También hay cambios de los fiordos hacia el oeste, como primero los canales, después la costa expuesta. Igual viven especies muy diferentes. Claro. Tú mencionaste recién algo muy interesante que tiene que ver con cómo los deshielos de los glaciares que arrastran sedimento cambian las condiciones del ecosistema y cambian también, por lo tanto, la cantidad y el tipo de organismos que viven en los fiordos. En ese sentido, ¿cuáles son los principales determinantes ecológicos que permiten explicar esta gran variabilidad en el tipo de organismos? ¿La salinidad del agua tiene algo que ver o la temperatura, por ejemplo? Bueno, al final son todos estos factores y la sobreposición, así la combinación de factores. El sedimento, por ejemplo, obviamente inhibe que viven animales que están con sus tentáculos hacia arriba, por ejemplo, porque el sedimento les tapa. Hay otros animales que no soportan el agua dulce, por ejemplo, en la superficie. Por ejemplo, los locos. Los locos dependen de una fase larval que la larva vive bien cerca de la superficie y necesita el agua salado. Por eso en los fiordos muy interiores no hay locos. Así cada especie tiene su necesidad. Algunos soportan, como no soportan mucho oleaje, otros necesitan mucho corriente. Cada uno tiene su necesidad y por eso en cada lugar encontramos otras especies. Y hay otra cosa que es bien interesante de esa zona en particular, y es que en general la presencia humana es bien escasa. Hay poca población, no hay muchos pueblos costeros. Tengo la sensación de que también hay poco turismo. ¿Se vislumbra que en el futuro eso vaya a cambiar y que haya, por ejemplo, más actividad turística con botes a motor, por ejemplo, que puedan contaminar las aguas? ¿Cómo ves tú en particular ese aspecto que tiene que ver con cómo los humanos han ido ocupando esa zona de Chile?
Claro, comparado con la montaña, en la Patagonia el mar recibe muy pocos turistas todavía. Así las turistas extranjeras que van a la Patagonia van todos a las montañas. Y yo creo que todavía hay como una gran posibilidad para turismo en los fiordos comparado con Nueva Zelanda, por ejemplo. La región de fiordos de Nueva Zelanda es chiquitita comparado con Chile. Es menos que una de 100 partes o más pequeño todavía. Es básicamente el tamaño de la península Taitao y es una fracción de lo que tenemos en Chile y ellos reciben millones de turistas por año solamente para conocer los fiordos. Así hay mucho potencial turístico y yo creo que hay que planificarlo bien, obviamente, para no contaminar, pero sí se puede. Porque igual es como una opción de apoyar con ingreso a la gente, a la región, y haciéndolo en forma sostenible, yo creo que es una gran oportunidad. Es súper interesante más porque siempre lo mencionamos antes, esta tensión entre la productividad económica y la conservación de los espacios, de los ecosistemas. Y en este caso, claro, da la sensación de que ese tipo de actividades como el turismo pueden tener un impacto menor en los fiordos que, por ejemplo, la salmonicultura, que se desarrolla generalmente más hacia el norte. Y otro aspecto que es bien interesante, Brenny, que tiene que ver también con la estabilidad y la conservación de estos ecosistemas tan especiales, y que tiene que ver con la amenaza de la crisis climática. En ese sentido, ¿cómo ves tú esta zona en particular? ¿Se ven ya cambios en esta zona que pueden ser atribuibles a la crisis climática o todavía no están así? Y eventualmente, ¿podría ser esta zona una suerte como de barómetro también de la crisis climática y dar como las primeras señales de alerta de lo que está ocurriendo? Bueno, lo difícil de la Patagonia es que no tenemos lugares con un solo impacto. En todos lugares hay varios impactos que se sobreponen. Tenemos gente cosechando mariscos, tenemos pesca, tenemos salmonicultura, hay como ciertos pueblos, hay lanchas, hay de todo y hay el cambio climático obviamente también en todos lados. Así nos faltan lugares donde podemos calcular cuál es el impacto de una actividad. Que necesitaríamos lugares sin impacto y lugares con un impacto. Y no puros lugares con todos los impactos. Así al final es bien difícil de decir cuál cambio viene de qué, porque hay muchos cambios. Hemos observado en el fiordo Comau, por ejemplo, en solamente 10 años, que fue entre 2003 y 2013, hicimos una comparación de un área en el fiordo y las abundancias de las especies dominantes bajaron por 75%. Había especies que desaparecieron básicamente del fiordo, como unos ermitaños, unos camarones de roca. Había cambios fuertes. Qué complejo el panorama, porque además, por lo que mencionas tú antes, tengo la sensación de que cuesta atribuirle a alguna causa en particular ese descenso, por ejemplo, en un 75%. Pero en ese caso en particular, por ejemplo, ¿tienen alguna hipótesis con respecto a los principales efectos que podrían, o principales elementos externos que pudieron afectar a este descenso tan pronunciado en esa especie? Bueno, los cambios en el fiordo Comau más que nada fue el aumento de la acuicultura en estos años. Así, cuando llegué al Comau había dos salmoneras pequeñas, dos o tres pequeñas, y en el año 2013 eran como 23 concesiones ahí y la mayoría produjo hasta 10 veces más que antes. Así el impacto era obviamente mucho más grande. Y lo que es un problema en estos fiordos es que el recambio de agua, la tasa de recambio es bien bajo. Demora medio año hasta que el agua cambia por completo. Así al final lo que uno echa a este fiordo se queda. Y así es una mezcla, son muchos nutrientes que se agregan por la comida, por ejemplo. Claro. Y esos nutrientes hacen que la productividad está aumentando. Y eso pudimos comprobar también por estudios de los sedimentos, que adentro de unos 20 años la productividad del fiordo una estimación conservadora fue que duplicó, puede ser hasta más, y eso es mucho. Así al final hay más nutrientes en el sistema, también había más sedimento, y eso obviamente afecta a especies que están filtrando, y esas especies dominantes están todos filtradores en el fiordo.
Y eso, también, por ejemplo, tenemos una hipótesis porque los camarones de roca y ermitaños están desapareciendo porque se usa un remedio contra el piojo, que es un parásito del salmón, y es un crustáceo. Sí, y eso afecta a otros crustáceos. Así, y eso está comprobado, no en este fiordo, pero en una publicación. Así se sabe que estos son temas que afectan. Y el problema hoy en día en el fiordo es el cambio climático también. Está con un impacto fuerte porque estamos viendo cada verano en la Patagonia tenemos más sol, tenemos menos lluvia, así la temperatura del agua superficial aumenta, la salinidad no está bajando como debería bajar porque no hay tanta lluvia como antes. Y así la situación crea una condición en cual floraciones de algas pueden ser mucho más fuertes que antes. Hay más nutrientes, hay más temperatura, hay más radiación. Y esa combinación hace que tenemos en los otoños ahora siempre mareas cafés, que es algo nuevo, que empezó hace 2 años y había la marea café más fuerte medida. El fiordo era una sopa café. Y eso trae más peligros. Sí, lo que comentas particularmente sobre el recambio de agua en el fiordo, que se vincula directamente con la eutrificación, ¿cierto? Al haber un menor cambio de agua, los nutrientes que están en exceso en ella no se diluyen y finalmente contribuyen, por ejemplo, a los florecimientos algales. Tiene claramente que ver con el destino productivo que esos lugares han tenido y la instalación en gran número, como tú mencionabas, de granjas de cultivos de salmones, en un lugar que por sus características y el bajo recambio de agua parece ser poco apropiado para la actividad. En ese sentido, Breni, ¿cómo ves nuestra actual legislación con respecto a la forma en que se autorizan este tipo de actividades productivas y cómo se consideran en esas autorizaciones los impactos al medio ambiente, que a esta altura están bastante claros? La verdad es que no sé cómo se consideran. Yo sé que había recomendaciones, por ejemplo, del INCAR, donde ellos han dicho que estos fiordos no son muy aptos para salmonicultura por poco tasa de recambio de agua. Pero la verdad es que no desconozco cómo eso influye en la legislación. La idea sí sería que ojalá con el tiempo se cambie y se saca esta producción a lugares donde tiene menos impacto. O hay también formas donde evitar que, por ejemplo, haya tantos nutrientes. Hay sistemas semicerrados que se usan en lagos, por ejemplo. Hay otras formas de producir. Y yo creo que sí es importante, porque en el fiordo Comau, por ejemplo, nos murieron los corales a lo largo de la mitad del fiordo hace 10 años y no hay recuperación. Así no desaparecieron los bancos de corales. Y estoy preocupado que no van a volver y que mueren en el resto del fiordo también. Así yo creo que estamos en una situación de alerta donde sí tenemos que urgentemente planificar la conservación de estos lugares. Está claro, porque finalmente cuando desaparecen los organismos, muchas veces ya es demasiado tarde. El proceso de desaparición es largo y comenzó probablemente mucho tiempo antes, producto de distintos factores, incluyendo entre esos las actividades productivas y por supuesto también la crisis climática. Breni, como exploradora de los fiordos de la Patagonia, y entendiendo que has visto su evolución durante muchos años, durante varias décadas a esta altura, ¿qué cosas son las que hoy a ti te preocupan más? Y eventualmente, ¿cómo se podría impulsar de mejor manera, por ejemplo, que sean algunas de estas áreas declaradas como áreas marinas protegidas? Bueno, yo creo que mi preocupación en el momento principal son estas dos cosas, la crisis de extinción de especies, esta sexta extinción masiva de especies. Estamos perdiendo una especie cada 10 minutos. Y los ecosistemas son menos estables con menos especies. Así la resiliencia está bajando y dependemos de un ecosistema estable. Esto, como una pandemia también, es la consecuencia de la pérdida de áreas de naturaleza, de especies. Eso ya es algo que se predijo hace 25 años, que van a haber pandemias grandes si seguimos cortando los espacios de la naturaleza más y más y más, y si seguimos extinguiendo más especies. Y ahora lo vemos. Así yo creo que es súper importante de conservar la tierra y el mar, ambos, y hay más y más áreas protegidas en Chile. Eso es muy bueno. Pero en la Patagonia Norte, por ejemplo, todavía hay muy pocos. Y ahí es una gran presión económica. Así, obviamente, es el lugar más difícil de proteger.
Y hay que buscar formas de planificación espacial que encontramos lugares para la actividad económica y lugares de conservación y ojalá minimizar el impacto, pensar en cómo puede ser sostenible y no llegar a puntos donde pasan más mortalidades masivas como los que hemos observado. Brenny, y en tu conocimiento, ¿existen actualmente estos mecanismos que permiten armonizar las actividades económicas y la protección, eligiendo de mejor manera los lugares? En el fondo, ¿cómo la información que ustedes han generado, por ejemplo, puede llegar a los tomadores de decisiones? ¿Existe un canal de comunicación abierto o sencillamente se basa en lo que pueden hacer a través de medios de comunicación, comunicados de prensa, películas, documentales? Claro, todo eso es útil porque es importante que la gente entienda esta problemática, pero estamos en contacto, por ejemplo, con el Ministerio de Medio Ambiente. Hicimos en conjunto con varios ONG un análisis de Marksan, que es un programa de apoyo de decisiones en cuales se entrega todos los datos que uno tiene y el programa te propone dónde hay que poner áreas protegidas para proteger un máximo de especies con un mínimo de espacio, por ejemplo. Ya. Y ese tipo de lógicas de protección parece ser bastante interesante, pensando que pueda ser incorporada justamente para que no exista una suerte de competencia entre la actividad productiva, ¿cierto?, y la protección, sino que convivan de manera lo más armónica posible. En ese sentido, Brenny, pensando en los riesgos y los desafíos que estamos enfrentando, ¿cuáles crees tú que podrían ser algunas aspiraciones factibles de realizar con respecto a la protección de ciertos espacios? ¿Ves factible, por ejemplo, que en un futuro cercano se consiga declarar área marina protegida algunos fiordos y lugares que hoy son ecosistemas donde existen especies únicas? Yo tengo la esperanza que se haga, especialmente viendo lo que sabemos por este problema de recambio de agua, porque eso obviamente también produce problemas para las mismas empresas. Claro. Si después tienen poco oxígeno en estos fiordos, igual es un problema para los peces. Así yo creo que es posible de alinearlo y de encontrar lugares para conservación y también para la producción. Pero obviamente tiene que ser guiados por leyes y tiene que ser apoyados por información. Así no es nada como tan fácil. Claro. Y otra cosa compleja es que se trata de un territorio que geográficamente es complejo, con muchos recovecos, con muchos lugares muy poco explorados. Y tal vez también con pocos datos, pocos sensores tomando datos de oxígeno, de temperatura, de salinidad. En ese sentido, ¿cómo ves el panorama del levantamiento de datos en esa zona en particular? ¿Existe una densidad adecuada de datos y con una temporalidad lo suficientemente fina como para tener un panorama de buena resolución con respecto a lo que está ocurriendo actualmente? No, obviamente ahí estamos lejos de tener suficientes datos. Pero es tan difícil con una línea de costa de más de 2,5 veces alrededor del mundo, son más de 100,000 kilómetros. Obviamente es imposible de tener suficientes datos. Así tenemos que basar las decisiones en lo que sabemos, lo que es muy poco, que obviamente se sabe más y más, pero comparado con el tamaño de la región, nunca vamos a tener suficiente conocimiento y por eso tenemos que aplicar el principio precautorio, que significa mientras no sabemos, tenemos que conservar más áreas y en el futuro, aprendiendo, podemos quizás reducirlo de nuevo si sabemos que conservamos suficiente, pero no queremos arriesgar de perder áreas, especies, comunidades que son únicos y que están en áreas de uso, porque si hacemos errores de uso, pueden extinguirse especies o comunidades y así es necesario de tener este principio precautorio. Tengo la sensación de que tal vez esa sea una de las barreras más importantes hoy para enfrentar la crisis, transmitir la idea de que en un planeta con recursos finitos, el crecimiento económico infinito no tiene sentido, no da la matemática sencillamente. Que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, que es aún más profundo y que tiene... a mi entender, dificultades a la hora de transmitir la idea que son más grandes todavía. En ese sentido, Brenny, ¿cómo has visto a nivel global ese cambio de actitud con respecto a los desafíos del crecimiento económico versus la necesidad de proteger los ecosistemas por el riesgo enorme a que todo colapse? ¿Cómo ves ese equilibrio actualmente? ¿Eres más pesimista o más optimista al respecto? Es una pregunta difícil, pero viendo el desarrollo en el mundo estoy muy preocupado, tengo que admitir. Así yo creo que
tenemos todavía la posibilidad de frenar ciertas crisis, pero no podemos evitarlos. Así ya estamos profundamente en la crisis climática, por ejemplo, y la meta de 1.5 grados ya se va a pasar pronto. Así, y eso dijimos que debe ser el máximo. Así yo creo que tenemos que todos cambiar nuestra forma de vivir, nuestra actitud y preocuparnos más por el medio ambiente, porque si nuestros hijos van a querer vivir en un planeta que vale la pena vivir y no quieren estar en desastres ambientales y guerras. Así yo creo que tenemos una gran responsabilidad hoy en día de cambiar hacia una forma más sostenible que el planeta puede seguir vivo. Sí, probablemente sea ese uno de los desafíos más importantes que estamos enfrentando, y creo que es un lindo mensaje para el cierre. Hacer un llamado a todos quienes nos escuchan para que incorporen estos temas en sus conversaciones cotidianas, porque tengo la sensación de que entre más personas estén mejor informadas y presionen a las autoridades políticas, esto va a avanzar mejor. Si estamos anestesiados, si no entendemos muy bien lo que está ocurriendo, si no estamos informados, difícilmente vamos a ser promotores de la conversación de estos temas, y finalmente nos podemos encontrar en un futuro cercano con que el panorama ya colapsó y que la verdad no hay mucho que hacer. Creo que hoy es el momento de empezar a mover estos temas de conversación que son, por supuesto, tan relevantes y que hemos conocido además de manera tan entretenida de la mano de nuestra invitada de hoy, Vreni Hauserman. Son las 12:59, Vreni, estamos llegando al final de esta conversación. El tiempo pasó volando, pero te queremos agradecer que te hayas tomado un tiempo en la agenda y hayas conversado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti también. Fue entretenido la conversación, lo disfruté mucho. Qué bueno, Vreni, nos alegramos mucho aquí desde la radio. Y te despedimos con la efeméride de hoy. Un 11 de mayo de 1981 murió Bob Marley, conocidísimo compositor y cantautor, líder de la banda The Valiers, que con su disco Exodus, ¿cierto?, pasó a la historia de la música, y hoy lo vamos a recordar en la fecha de su muerte con una canción, en este caso versionada por Eric Clapton. Vamos a escuchar en el cierre I Shot the Sheriff. Que esté muy bien, nos vemos. Chao.